Pues este es el primer episodio que me animo a grabar en vídeo. Voy a ver qué tal sale. Voy a ver si puedo colgarlo en YouTube, quizás en Instagram, como para que pueda llegar a más personas. Y, y a aquellos que os guste ver la cara de quien os habla, pues aquí me tenéis. Y la verdad es que diría que es el episodio o la pequeña charla, clase que vengo macerando desde hace más tiempo, desde que empecé el podcast Somos. Este sería como el sexto episodio y primero en vídeo y el resto han sido un poco más espontáneos, un poco menos eso, madurados, ¿no? Aunque alguno pues sí que lo había estructurado y tal, otros era simplemente como una reflexión en concreto que me había venido en la cabeza. Pero este tema proviene de una reflexión que ha sido un poco más transversal, digamos, a, al estudio de distintas culturas, distintos enfoques, ¿no? Y que ha vuelto a salir, ¿no? Recientemente con el grupo de reflexión y meditación. Y bueno, al lío. El tema tiene que ver con la tecnología, ¿no? Voy a llegar hasta ahí, voy a llegar hasta hablar de este fenómeno y de lo que me parece que pasa con este fenómeno y que desde luego no soy la única que ha hablado de este tema de qué es la tecnología, ¿no? Y qué es lo que realmente nos está proporcionando y cómo creamos a través de la tecnología, pero la tecnología también nos está creando a nosotros, ¿no? Bueno, un poco va a ir por ahí. Pero antes quería introducir, porque hemos llegado a esta reflexión a la que llegaremos sobre la tecnología a partir de un conocimiento que muy actualmente se le llama una tecnología, que es la cábala. Eh, la cábala es un lenguaje, bueno, perdón, la cábala está basada en el antiguo hebreo, que es un lenguaje que los expertos llaman computacional. Es decir, que eh, puedes operar con este lenguaje, ¿no? Y es un lenguaje a través del cual puedes realizar cambios en la realidad, ¿vale? Es como si estuvieras programando la realidad a través del uso correcto de este lenguaje que pretende captar los códigos reales de la realidad o las energías, ¿no? que nos llegan y que nos influencian, ¿no? Para no estar tan a merced de ellas, sino usar este regalo que es el libre albedrío o que es la conciencia o que es, bueno, todos los atributos que tiene el ser humano y todas las capacidades que tiene el ser humano y que sabemos que tantas están por desarrollar para favorecer la evolución, no solo del ser humano y de la conciencia, sino de todos los seres y es más, llegar a una comunión, ¿no? A una auténtica unión con el absoluto o con la divinidad. O sea, no es una tecnología para generar eventos y prosperidad de forma egoísta, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora. Quería empezar hablando, mmm, si me permitís, voy a usar también algunos apuntes, de la famosa ley de la correspondencia. Es una ley que en verdad existe en la tradición, pero que la espiritualidad o el pensamiento New Age ha convertido en algo muy diferente de lo que
es en realidad, ¿no? de cómo se enunció en la tradición cabalística. ¿Por qué? Porque este movimiento New Age viene muchas veces embebido, ¿no? Mezclado y metido, ¿no? con los valores del capitalismo, ¿no? Que tiene que ver con el tener, con el materialismo, con el individualismo, con la competencia, ¿no? Entonces está ahora tan de moda toda esta idea del manifestar, ¿no? Y esta idea tan manida, ¿no? De si quieres, ¿no? Si lo deseas con la bastante fuerza o con la bastante coherencia o si lo visualizas suficiente, entonces lo vas a conseguir, ¿no? O en una fórmula un poco más refinada, si se quiere, es si vibras alto, ¿no? Entonces podrás conseguir todo lo que deseas. Estos son promesas que suenan muy antiguas, son muy antiguas, ¿no? Parece un poco como el genio de la lámpara y que es muy sutil lo que diferencia, ¿no? Estas promesas de la auténtica ley de la correspondencia, ¿no? Y de lo que realmente funciona, ¿no? Y es que puede funcionar porque esta ley funciona. O sea, quiero decir, en el mundo físico quizás podemos ver algún efecto que nos haga pensar que los opuestos se atraen. Pero en la realidad que fundamenta lo físico, en la realidad inmaterial o espiritual o energética, lo afín atrae a lo afín, lo semejante atrae a lo semejante. Esto es lo que nos quiere decir la ley de la correspondencia. Pero esto funciona para los cabalistas cuyo objetivo era la divinidad, era llegar a Dios, era querer, o sea, que tu deseo se alinee con la divinidad, esto es querer ser Dios y por tanto hay que emular a la divinidad. Y emular a la divinidad es emular sus propiedades, ¿no? Sus cualidades, aquello que es propio de la divinidad. Y lo que es propio de la divinidad, según la Cábala, y veréis que tiene muchísimo sentido, es el dar. La divinidad es dadora, el dar, la expansión, el amor, la luz, todo eso, ¿no? Entonces, fijaos, perdón que está aquí mi gata, fijaos qué diferente es eso, ¿no? De el uso de la ley de la correspondencia para conseguir una prosperidad material o para conseguir un éxito profesional o para conseguir, yo qué sé, la pareja ideal, ¿sí? Porque entonces se está usando un principio espiritual con finalidades materiales, ¿no? Y entonces ahí es cuando la cosa hace un poco de cortocircuito, ¿vale? Es como si el fin no es el adecuado, por muy buenos que sean los medios, no nos van a llevar a buen puerto, ¿sí? Entonces, bueno, quería señalar esto porque eh, eh, conecta con el fundamento, digamos, de la Cábala, que en cierto sentido es un poco, y que me perdonen los cabalistas, pero en un nivel superficial, vamos a decir, es un poco maniquea, ¿no? Porque hay un principio de la bondad, la expansión, el dar, ¿sí? Que es el principio creativo que proviene de Dios, pero hay otro principio, ¿vale? Que veréis que es Dios mismo, En el fondo no hay tal dualidad. Pero existe otro principio que es el deseo de recibir, ¿vale? Este deseo de recibir forma parte de la cosmología, digamos, cabalística y surge en el momento en el que Dios tiene tal deseo de dar, ¿vale? Que crea algo que lo pueda recibir.
Todas estas explicaciones yo os aconsejo que las toméis como metáforas, porque estamos hablando de cosas a las que el entendimiento, la racionalidad no llega. Entonces, las imágenes, las metáforas, la poesía, lo que nos sugiere, se acerca. Simplemente se va aproximando, se va acercando. Entonces, tenéis que escuchar. Mi propuesta es que escuchéis este y otros relatos de metafísica, de la creación, desde el ojo, desde el ojito de la intuición, ¿no? ¿Qué me sugiere? ¿No? Me mueve, hay algo como que, sí, tiene sentido, o sí, o cómo vibra esto en mi interior, ¿no? Puedo sentir esta determinada metafísica o cosmología operando en mí como parte del mundo. Bueno, y sigo, ¿eh? Entonces Dios, en su deseo de dar, lo primero que hace es lo que se le llama el Tsimsung, que es una contracción, una pequeña contracción de sí mismo, ¿vale? Para dejar espacio, ¿sí? Y en ese espacio empieza a surgir lo que le llaman la vasija, ¿no? O kelim, que es el deseo de recibir, ¿vale? Pero me gusta mucho una imagen que usa el Rabbi Ashlan, que es de que esa vasija en realidad no es algo distinto de aquello que va a contener. Es como si crearas una vasija de agua congelándola, ¿no? Pones agua en un molde que tiene forma de vasija, ¿no? Y la congelas. Y esa vasija de hielo puede asimismo contener agua, ¿sí? Entonces, el deseo de dar y el del creador y el deseo de recibir, en realidad no son fundamentalmente distintos. Los dos provienen del creador, ¿no? Y en este deseo de recibir hay un ADN, por decirlo de alguna manera, dador, ¿vale? Y esto es lo que se despierta también en nosotros, en el ser humano. También tenemos el deseo de dar y de amar y de compartir y de expandir y de emular al creador, ¿no? Si tenemos salud, si podemos conectar con esta esencia, si podemos reconocerla en nosotros. No obstante, estamos hechos también, ¿no? y fundamentalmente, ¿no? del deseo de recibir. Eso es lo que nos diferencia, ¿no? del creador, ¿sí? Entonces, este deseo de recibir se expresa en lo psicológico, ¿no? y en el ser humano en su funcionamiento, en lo que podríamos llamar el ego, ¿no? Las tendencias egoístas, el recibir, tener, ¿no? Y además se expresa, ¿no? y se coagula, por llamarlo de alguna manera, en lo que en Cábala se le llama el adversario. El adversario, que es la traducción literal de la palabra Satán, es el adversario, es equivalente al ego, ¿no? Y de alguna manera es aquello que va poniendo trabas, ¿no? a la evolución espiritual, a el camino hacia la divinidad. ¿Por qué pone trabas? Por el deseo de recibir. Es como el defensor, ¿no? de este deseo de recibir. ¿Y cómo defiende este deseo de recibir? A través de miedos y a través de creencias. Por ejemplo, la creencia en la escasez, en el me va a faltar, escasez de bienes materiales, escasez de relaciones, de reconocimiento, ¿no? La idea de escasez proviene del adversario. Es una idea. A ver si podemos pararnos también un poco a sentir esto, ¿no? Tanto el miedo como la idea de escasez, como la idea de desamparo,
son ideas. Ideas que generan emociones, que generan sentimientos, que generan conductas, que pueden realmente determinar muchísimo nuestra vida. Pero incido en que son ideas porque no son reales. Así juega el adversario, ¿sí? Es una idea. El miedo no es... Cuando yo tengo miedo de algo, ese algo no lo tengo de antes, no me está pasando. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Es una idea. Y el adversario es un magnífico generador de ideas, ¿sí? Y opera eso a nivel individual, obviamente también opera a nivel colectivo, ¿no? Entonces, otra cosa que hace el adversario es, bueno, podríamos decir que tentarnos, ¿no? Y tentarnos y ponernos en situaciones imposibles, ¿no? No sé, seguro que os habréis encontrado en alguna de estas situaciones en las que haga lo que haga me voy a sentir mal. Sí, ese es un escenario imposible, clásico del ego, ¿no? Es, bueno, si voy a este compromiso social que tengo, me voy a sentir mal porque fíjate que esta gente me hace sentir así o asá, ¿no? Pero si no voy, también me voy a sentir mal porque mira qué van a pensar, porque estos son los enganches del ego, ¿no? Del adversario en el lenguaje de la cábala. Situaciones imposibles y o sea, que no tienen una resolución y que encima no están pasando, ¿no? No son reales. Es el miedo lo que nos genera, ¿no? La ansiedad, es realmente el productor de sufrimiento. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, además de estos escenarios imposibles, no tan cotidianos, nos sitúa ante otras imposibilidades mucho más sutiles. Y una de ellas, que aquí vengo a hablar de la tecnología, tiene que ver con el que exista una causa sin consecuencias o que exista una acción sin ninguna consecuencia. Esto es algo que el adversario nos vende, ¿vale? Para que caigamos en esta satisfacción, ¿no? De lo inmediato, ¿no? y sigamos como enganchados a sus dinámicas, ¿vale? Igual suena muy maniqueo lo que estoy diciendo, tenéis que tomarlo, repito, como una metáfora, como una manera de describir determinadas dinámicas humanas, ¿no? Que nos puede servir como para ir capa a capa, ¿no? Viendo qué es real, ¿no? Y qué es lo que, desde dónde me quiero mover yo, ¿no? Entonces, una manera en la que tradicionalmente y también determinadas voces de la cábala van por ahí, una manera en la que tradicionalmente se ha visto a la divinidad o es como principio rector, ¿no? En el taoísmo, el Tao es como el principio rector de los cambios, ¿no? Y de las transformaciones, porque existen unas ciertas leyes de cambios en el universo, ¿no? De causa y consecuencia. Ahí quiero llegar, ¿no? Y también es uno de los 7 principios herméticos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa, ¿vale? Seguro podemos entrar a discutir en la linealidad de este principio. Es cierto, no es lineal. Es cierto, no entendemos el tiempo, no entendemos cómo funciona, ¿vale? Pero es una ley universal que todo está conectado, vamos a cogerlo desde aquí para que se entienda bien, que si yo hago una acción, sea cual sea, estaré afectando a mi entorno.
lo estaré transformando, ¿no? Incluso un pensamiento puede transformar la energía de mi entorno, ¿no? Porque un pensamiento es una energía, modifica mi campo electromagnético, puede afectar a otros, ¿sí? No es como para entrar en neurosis sobre todo lo que estamos afectando y todo lo que nos está afectando, sino que simplemente quiero que veáis que no hay nada que no tenga un efecto. Todo es causa es multicausal y tiene muchísimos efectos en el mundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que hace el adversario es engañarnos para que pensemos que una acción no tiene consecuencias, ¿no? Eso lo vemos mucho en los niños, ¿no? Como, bueno, si no me ven, no pasa nada. Si no, sí, es como hacer ver que entonces no pasa nada. Las cosas no tienen consecuencias si yo no lo veo o si no son inmediatas o si estas consecuencias no repercuten directamente sobre mí. Sí. Entonces, aquí es donde la tecnología es un aliado de este engaño, ¿sí? Porque la tecnología promete una solución inmediata, rápida, eficaz a cualquiera de nuestras necesidades. Y de hecho, así lo ha hecho durante toda la historia, ¿no? Del ser humano. Es como cuanto más energía se invierte en la mejora tecnológica, esta más rápidamente y más eficazmente cumple, ¿no?, su función, ¿no?, o aquello para lo que había sido diseñada, ¿no? Y no sé, fijaos que el diseño tecnológico no tiene en cuenta las consecuencias, o apenas, vamos a decir apenas, ¿no?, de su uso. Ahí es a donde nos está llevando un poco la deriva, ¿no? Es como voy a poder solucionar esta necesidad de comunicación o de acción o de trabajo y no tengo que preocuparme de las consecuencias. Y de hecho, esto se puede ampliar, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que hablaron en su momento Marx y los que siguieron respecto a la alienación del ser humano, ¿no?, que tiene que ver con el yo no sé cómo funciona esto que estoy usando a diario, no puedo fabricarlo, no puedo arreglarlo y dependo completamente de ello, ¿no? El ordenador, el teléfono móvil, y da igual, pues la lavadora, cualquier cosa, ¿no? Entonces esto me aliena y me hace menos libre, ¿sí? Este es un pensamiento que ahora suena arcaico, es muy del siglo XX, pero yo creo que está muy vigente esta alienación, ¿no? Y además esta contradicción, como que los valores de individualismo que nos brinda el capitalismo prometen autosuficiencia y sin embargo lo que genera el capitalismo y el mercado es una dependencia total y absoluta, ¿no?, de este mercado y de sus producciones, ¿no?, y de los empleos, y todo está entretejido en esta red en la que no podemos ser conscientes, ¿no? Yo simplemente no puedo llegar a saber qué consecuencias tiene en el mundo, ¿no?, en mi entorno, el uso que yo hago de mi teléfono móvil, ¿no?, o cómo ha sido fabricado, o los campos electromagnéticos que genera y demás. No lo sé, ¿no? Entonces, si no puedo ser consciente, si no soy consciente, no puedo tomar buenas decisiones respecto a ello, ¿sí? No obstante, seguimos
consumiendo y funcionando y en esta deriva por esta promesa de que no tiene consecuencias, ¿no? O, bueno, o la versión, digamos, extendida de ello es no puedo hacer nada respecto a eso, ¿no? Me supera, ¿no? Es el mismo tipo de pensamiento, ¿no? Esto entronca mucho con el karma, ¿no? La famosa ley del karma de las tradiciones hindúes, budistas, ¿no? Más orientales, que tienen muy presente o tenían muy presente que toda acción tenía tiene una consecuencia no solo para el mundo, y ahí es donde quiero ir, para el alma, para el alma. Y se extiende, según estas tradiciones, más allá de la duración de una vida humana, ¿no? No quiero entrar en estos temas, ni en temas transgeneracionales, ni de vidas pasadas, porque no es de lo que quería hablar ahora, pero sí que quiero que entendáis que cuando os estoy hablando de esto de no ver las consecuencias, no me refiero solo a las consecuencias para el medio ambiente, para las personas o los animales que nos rodean o las plantas o la humanidad en general, sino también las consecuencias a nivel de alma, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esta alienación y esta falta de libertad, ¿no? Esta venta de la libertad por la promesa de comodidad, ¿no? Que nos vende el adversario a través de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, seguía reflexionando sobre este tema y cayó en mis manos un libro sobre cultura neandertal que, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención este hallazgo, ¿no? De que existían otros seres humanos distintos a nosotros, ¿no? Un poco es como si descubres civilizaciones extraterrestres análogas a la nuestra, ¿no? Eh, entonces, leyendo este libro sobre la cultura neandertal y sus semejanzas y sus diferencias respecto a la cultura sapiens, que somos nosotros, me llamó mucho la atención que este hombre experto en neandertales, después de 30 años sacando objetos de la cultura neandertal, que se llama musteriense, quiero decir que habla con propiedad, que sabe perfectamente distinguir estos objetos. De hecho, hay varios tipos, ¿no? de esta cultura, son muy diferenciables de los objetos producidos por el Sapiens. Afirmaba que en la cultura neandertal no existen dos herramientas iguales. Es decir, existen todo tipo de herramientas para curtir pieles, para cortar carne, para realizar distintas tareas, ¿no? O agujas, bueno, todo tipo de herramientas, ¿no? Pero no existe una producción en serie de las mismas, sino que parece, por lo que se observa de estos objetos, que estos homínidos, ¿no? Estos seres humanos, vamos a decir, distintos a nosotros, cogían la piedra o lo que fuera, que sí, piedra, ¿no? Mayormente, pero bueno, usaban no solo el sílex, sino obsidianas, cuarzos, y aprovechaban la forma misma natural que tenía la piedra para realizarle pues unos acabados y luego usar eso, esa piedra transformada, ¿no? Para lo que ellos necesitaban. Pero cada objeto era diferente, era único por esa mirada sobre la forma propia, ¿no? de que la naturaleza ofrece, ¿no? Y usar esa forma propia. Eso me llamó mucho la atención. Y también el hecho de que esto es sorprendente, ¿no? Porque tenemos una idea muy diferente de los neandertales.
de que casi no se encuentran armas. En los yacimientos neandertales casi no hay ningún objeto que tú puedas decir claramente esto era un arma, ¿no? Una punta de lanza. Mientras que en los yacimientos sapiens pues, se encuentran por doquier y se distinguen con claridad, ¿no? Y además, bueno, esto es un apunte, ¿no? Las supuestas puntas de lanza neandertal de arte musteriense que se han encontrado eran muy grandes, ¿no? Con lo cual, si usaban unas lanzas, no se han encontrado los mangos, pero si usaban unas lanzas eran muy grandes, lo cual indica que no las arrojaban, sino que el combate con el animal era más bien cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, la caza tampoco era algo industrializado o que se hiciera en serie o con tanta eficacia, ¿sí? Lo digo por comparación a lo que los hallazgos de la misma época, ¿no? De los Homo sapiens o un poco anteriores o un poco posteriores, ¿no? En la que ya se encuentra una producción de eh, herramientas como en molde, como exactamente iguales, ¿no? El mismo sílex cortado de la misma manera, eso, por eso se le llama una industria lítica, ¿no? A la industria prehistórica, porque producían herramientas en serie y luego usaron algo que hizo que probablemente el sapiens acabara con el neandertal, es que usaban armas propulsadas, ¿no? Es un salto tecnológico muy grande, armas propulsadas, el arco, la honda, ¿sí? Porque mediante esta producción en serie de armas, ¿no? Y esta manera de cazar en la que no había el cuerpo a cuerpo, ¿no? Tanto, sino que había una cierta distancia con la presa, entonces se podía cazar muchísimo más, ¿no? Entonces el sapiens pudo o bien acabar, competir con el neandertal por las presas, o bien, pues sí, es posible que hubiera habido un genocidio en Europa, ¿no? Del análogo a lo que pasó con, con las colonizaciones, ¿no? Mucho tiempo después, y las armas de fuego, ¿no? Una ventaja tecnológica, ¿no? Sobre a las culturas autóctonas, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar en, ostras, ¿qué hay, no? ¿Cuál es este germen del, de la producción en serie, ¿no? De la repetición, ¿no? Y del querer conseguir más, ¿no? Más, cazar de forma más eficaz y de nuevo sin tomar en cuenta las consecuencias, ¿no? Que eso tiene, porque de algún modo el modo de cazar del neandertal, pese a usar herramientas o pese a usar armas, las pocas que se han encontrado, no supuso un cambio radical en el orden, ¿no? Del ecosistema en el que vivía, ¿no? Y bueno, ahí es por mi intuición, ¿no? Que algo hay, ¿no? En la industrialización, en la producción en serie, porque ahí es hasta donde quería llegar, ¿no? Esta producción en serie, que si seguimos, ¿no? Si tomamos el hilo desde el Paleolítico hasta nuestros días, nos ha llevado a esta tecnología en la que estamos, incluso si se quiere, a la inteligencia artificial, no solo ha transformado radicalmente los ecosistemas en los que vivimos, sino que también nos transforma a nosotros, nos conforma a nosotros, ¿no? Antes antes que el Homo sapiens hiciera este paso, ¿no? Y saliera de África y colonizara Asia, Europa, América y demás con el uso de estas armas propulsadas, estuvo también
centenares de miles de años viviendo más en equilibrio también, ¿no? con su ecosistema, pero parece como que algo pasó o algo se desarrolló de tal manera, ¿no? Y se industrializó de tal manera que realmente se convirtió en un organismo. Bueno, siempre se hace esta analogía, pero es que es bastante certera, ¿no? Con el cáncer, ¿no? Con estas células que se desconectan, ¿no? Del resto del organismo y empiezan a pensar solo en operar solo en base a su supervivencia y multiplicación, ¿no? Pues parece que podemos seguir el rastro, ¿no? de esa tendencia a través de la tecnología, ¿no? Entonces, ver lo que hay detrás es lo que me parece más importante. No tanto, aunque me ha parecido a mí interesante compartirlo, ¿no? Ver que pueda tener unas raíces tan arcaicas, ¿no? Que podemos seguir el rastro de este pensamiento tecnológico y que se desconecta del entorno y que se desconecta de las consecuencias, sobre todo de las consecuencias a largo plazo, sino observar cómo opera este programa, cómo operan estos programas en cada uno de nosotros y empezar a desmantelarlos. Porque en el momento en el que el programa es visto, como cuando vemos una parte de nosotros que es protectora, ¿no? Y que está actuando con fuerza, ¿no? Con vehemencia para protegernos, pero cuando la escuchamos y nos cuenta su historia, nos puede contar una historia de trauma, de abuso o de negligencia o lo que sea, ¿no? Y entonces se afloja esa tendencia. Creo que podemos observar en nosotros cuándo opera este programa, ¿no? Este programa que de base es el programa del deseo de recibir, ¿no? Así en el nivel más fundamental, pero refinado o ensalzado de tal manera, ¿no? Y está tan integrado, digamos, en nosotros que nos cuesta verlo, nos cuesta ver que estamos operando desde ahí. Entonces nos va a costar llegar a las causas individuales y colectivas. Por eso es importante, desde mi punto de vista, poner este foco, ¿no? En qué es lo que a mí particularmente me hace desconectarme de las consecuencias sobre mi propia alma, fundamentalmente, ¿vale? ¿Qué miedo, qué carencia, qué creencia me hace desconectarme de las consecuencias de lo que hago? Y empezar a traer luz hacia esos lugares, ¿no? Hacia esa creencia en la escasez, hacia esa, pues quizás como avaricia, ¿no? Que puede provenir de esa creencia en la escasez o de una parálisis sí, hay todo un trabajo personal que hacer, ¿no? Y por supuesto también colectivo. Pero empecemos, ¿no? Por lo personal, pongamos luz y reencontrémonos, esa es mi propuesta, con el más fundamental deseo de dar. De hecho, y con esto quiero terminar, lo que proponen los cabalistas es de una sutileza, es una alquimia magistral. Proponen ensalzar el deseo de recibir con el propósito de dar. Yo quiero recibir, realmente quiero recibir toda la luz del Creador, el conocimiento, la bondad, la alegría, todo lo que el Creador tiene para ofrecer, que es todo,
pero con el propósito de darlo, de darlo. ¿Para qué? Para ser como el Creador. Y entonces estaré cerca del Creador y cerca de la verdad. Si yo quiero recibir, pero quiero quedarme un poquito, eso me estará alejando del Creador. Bueno, estas son mis reflexiones por hoy, las que de corazón os quería ofrecer, y estaré encantada de escuchar comentarios. Hasta pronto.